¿Sí? Muy bien, yo creo que ya estamos lo que vamos a estar. Así es que vamos a empezar rápidamente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. No sé si usted ya está viendo mi pantalla. Todavía, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Hoy es el estudio número 6 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Hicimos 3 mensajes de introducción. Después estudiamos en el cuarto los versículos 1 al 8 del capítulo 1. El anterior lunes estudiamos los versículos 9 al 20 y hoy vamos a hacer una introducción a los capítulos 2 y 3. Espero que hayan leído, porque si es así les va a ayudar muchísimo y si no leyeron, entonces va a costarle un poquito más. Pero es bien interesante. Terminamos la primera división del libro, que es las cosas que has visto, con el capítulo 1, la descripción del Cristo glorificado. Hoy vamos a empezar con la segunda parte, las cosas que son, Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a tener que aprender, ¿sí? Espero que cuando terminen el curso sepan las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, La Odisea, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien, empezamos bien. Si ustedes saben eso, yo ya estoy bastante tranquilo ya, pero vamos a ir sumando cosas, ¿verdad? Porque es bien interesante este mensaje de las 7 iglesias. Pero antes vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Repaso del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Espero que no estén, como muestra ahí el gráfico, ¿verdad? Con sudor en la frente ya. Por eso es que quería, muchos no están haciendo trampa, ¿verdad? No se ve ni el video ni el audio. Me gustaría que activen los dos para poder responder las preguntas que voy a hacer, ¿sí? Muy bien, en primer lugar vamos a empezar con los versículos 1 al 8, ¿sí? La introducción a Apocalipsis 1, 1 al 3. ¿Se acuerdan ustedes la secuencia? Mira, David está en Hawái, parece, ¿eh? Me encanta ese fondo. Yo también quiero estar en Hawái. Vine un ratito ahora que en la fase 3 a pasar acá. Enséñame un poco cómo se pone, porque no logro poner un poco Navicho. Todavía no, dale. Vamos a No, aprender. Vamos a o aprender. pata mala año. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuántas personas participan desde Dios hasta el hombre en cuanto a la revelación que recibió Juan? ¿Se acuerdan? Dios el Padre da a el Hijo, ¿verdad? ¿El Hijo a quién? Al ángel. Al ángel. El ángel a Juan. y Juan A las iglesias. A las iglesias. Muy bien, así mismo. Ese es las personas que participan en la revelación. El saludo de la Trinidad, versículos 4 y 5. Se habla de Dios el Padre cuando dice el que es y que era y que ha de venir, ¿sí? Luego dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nos habla del Espíritu Santo, hablamos de Isaías 11:2, ¿sí? Luego dice y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Luego dice versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. En realidad la palabra dice un reino de sacerdotes. Nos elevó a la altura más alta en lo político y también en lo espiritual, ¿verdad? Ser rey es lo máximo que uno pretende en la tierra y ser sacerdote en la parte espiritual. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el Apocalipsis comienza y termina con la segunda venida de Cristo? No quiero que se olviden de eso. Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo sabemos que se refiere a la segunda venida que no es el rapto? ¿Quién me puede responder? En el rapto nadie le verá a Jesús. Excelente, Jorge, muy bien. Sin embargo, la segunda venida dice todo ojo le verá. Aparte que la palabra que usa para el rapto es como ladrón. En la noche. En la noche, muy bien. Así mismo. Y Apocalipsis 22:20 dice, he aquí que vengo en breve. Habla el Señor Jesucristo. Entonces comienza y termina con la segunda venida de Cristo. Y luego él se presenta a Juan como el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego. En nuestro abecedario sería la A y la Z. Exactamente. El Señor está antes, durante y después de todo. ¿sí? Él es preeminente.
Luego repasamos el mapa profético. Esto quiero que ustedes dominen bien porque les va a servir muchísimo. Luego vamos a ir agregando versículos nomás ya, pero quiero que vayan fijando este mapa profético en la cabeza, ¿sí? Dijimos que en esta línea de tiempo todo comienza con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Gracias a la muerte del Señor Jesús, al derramar su propia sangre, dice que Él hizo un pueblo de la iglesia, hizo algo nuevo, algo misterioso totalmente del Antiguo Testamento, no se menciona. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la primera mención de la iglesia? ¿Quién se acuerda? Es muy importante que sepan porque hay gente que dice que todos los santos del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia también y eso es incorrecto. ¿Y quién me puede decir por qué? Mateo 16, 18 era rey, ¿verdad? Excelente, muy bien, Mateo 16, 18. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor pregunta a sus discípulos, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, algunos decían que era Isaías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y ahí el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿O quién dice que soy yo? ¿Saben quién respondió? Simón Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí le dice el Señor, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. ¿Se acuerdan ustedes que dice después? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En qué tiempo está edificaré? Futuro. Futuro. Cuando Jesús estaba hablando a Pedro, estaba en futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó en Hechos capítulo 2 con los 120 en el día de Pentecostés. Por lo tanto, la iglesia en el Antiguo Testamento no existía, era un misterio. ¿Sí? No digan ustedes que hay una iglesia en el Antiguo Testamento, no hay tal. Hay el pueblo de Israel y hay santos del Antiguo Testamento, hay salvos, sí, todos estamos de acuerdo con eso, pero no son parte de la iglesia, son parte de otro grupo de personas, ¿sí? Quiero que eso quede bien claro. Se forma la iglesia en el día de Pentecostés y luego, ¿cuál es el evento profético más cercano que estamos esperando todos los cristianos? El rapto. arrebatamiento, muy bien. Luego, mientras nosotros somos elevados al cielo, dice que acá en la tierra empieza un periodo de 7 años, que se denomina la tribulación. La segunda mitad se le denomina la gran tribulación. Luego allá en el cielo ocurre mientras tanto, sí, especialmente va a estar sufriendo Israel, como dice ahí en Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mientras en el cielo, primeramente los cristianos van a ser juzgados ante el tribunal de Cristo y luego ocurrirá las bodas del Cordero. Luego viene la segunda venida de Cristo. Ahí es como dijo Jorge, que todo ojo le verá. Y dice Zacarías 14:4 que se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, exactamente de donde él ascendió. Luego se inicia aquí en la tierra un periodo de 1000 años, que la Biblia lo llama como 1000 años, o nosotros lo conocemos como reino milenial, ¿sí? Luego el reino milenial ocurre el juicio final, ¿sí? El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11 al 15, y luego ya la eternidad. Si nosotros lo colocamos dentro del libro de Apocalipsis que estamos estudiando, vemos este mapa, ¿sí? Los capítulos 1 al 3 nos hablan de la época actual, la época de la iglesia, ¿sí? Termina con el rapto de la iglesia, ¿sí? Arriba vamos a estar siendo juzgados en el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, y acá en la tierra, fíjense ustedes bien en el gráfico, se empiezan a desarrollar los sellos, ¿sí? Los primeros 6 sellos ocurren en la primera mitad de esos 3 años y medio, ¿sí? Y en la segunda mitad se toca el séptimo sello, perdón, se abre el séptimo sello que trae consigo 7 trompetas, ¿sí? Al tocarse todas las 6 trompetas, al tocarse la séptima, empieza las 7 copas. Desde las 7 trompetas en adelante ocurre todo en la segunda mitad de la gran tribulación. No se preocupen si ustedes no entienden bien esta parte. Vamos a estar entrando con lujo de detalle a partir del capítulo 4, ¿sí? Termina la tribulación con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Ocurre la batalla de Armagedón, o como dijo Dani, son varias batallas, ¿sí? Se instaura el reino milenial, Satanás es atado durante esos 1000 años, igual hay maldad en la tierra a pesar de que Satanás no está.
Por lo tanto, no todo el mal que hay en el mundo es culpa de Satanás. No lo estoy haciendo inocente, pero cuando decimos a veces, no, Satanás tiene la culpa, no, a veces nosotros somos los responsables, nuestra carne o el mundo, ¿verdad? El sistema que él gobierna, no necesariamente él. Termina el milenio, ocurre la rebelión final, el Señor destruye con fuego la tierra y cielos actuales y ocurre en el cielo probablemente el juicio ante el gran trono blanco y luego ya cielos nuevos y tierra nueva, la eternidad, ¿sí? Muy bien, y aquí está la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Esto ustedes tienen que dominarlo. El rapto es sin señal, en la segunda venida deben cumplirse algunas señales, ¿sí? En el rapto el Señor no llega a la tierra, se queda en el aire. Sin embargo, en la segunda venida llega a la tierra. ¿Dónde pisa? En el monte de los olivos, Zacarías 14:4, ¿sí? Hechos 1:12. Un misterio nunca antes revelado es el rapto. Sin embargo, en la segunda venida, ya en el Antiguo Testamento se menciona que debe ocurrir, en el Nuevo Testamento más aún. En el rapto, nadie ve al Señor Jesucristo excepto los salvos. Sin embargo, en la segunda venida, todo ojo le verá. ¿Sí? El rapto es un acontecimiento repentino que puede suceder en cualquier momento, es inminente, el Señor puede venir en cualquier momento, no hay ninguna señal que la precede. Sin embargo, en la segunda venida hay algunos elementos proféticos que deben cumplirse, ¿sí? En el rapto, Cristo aparece como el esposo, en la segunda venida él aparece como rey, como Mesías, ¿sí? Como juez. En el rapto los santos son juntados, sin embargo, en la segunda venida los santos son juntados y dejados para heredar el reino milenial. El rapto es sin juicio, sin embargo, la segunda venida está manifestada por juicio, ¿sí? Y fíjese usted el repaso del capítulo 1, versículo 9 al 20, la descripción del Cristo glorificado, ¿sí? Primeramente nos habla la voz como de trompeta en el versículo 10b y como estruendo de muchas aguas en el versículo 15. Nos habla de la autoridad y poder de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando hizo resucitar incluso a los muertos? Juan 5:38 en adelante dice que un día todos van a oír su voz y los que están en los sepulcros se levantarán. La potencia de la voz del Señor nos habla de esa expresión como de trompeta o como estruendo de muchas aguas. La ropa que llega hasta los pies, hasta los talones, dice alguna traducción, nos habla de su triple función, rey, juez y sumo sacerdote, porque anteriormente las túnicas largas hasta los pies tenían solamente los reyes y los jueces y también el sumo sacerdote. El que esté ceñido por su pecho con un cinto de oro nos habla de su sumo sacerdocio, como dice ahí en Hebreos 7, él es nuestro sumo sacerdote por orden de Melquisedec, no es por orden de Aarón. Sus cabellos blancos nos habla de dos cosas, de su eternidad y su pureza, ¿sí? Sus ojos como llama de fuego nos habla de su omnisciencia, él lo sabe todo, ¿sí? Nadie puede escapar de esa mirada del Salvador. Sus pies como bronce nos habla del juicio. ¿Se acuerdan ustedes? El altar era de bronce, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santísimo, nos habla de juicio. De su boca sale una espada de 2 filos, nos habla de su palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es el único arma que tiene el cristiano que es ofensivo. El resto es defensivo. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Nos habla de la armadura del cristiano y solamente nos tenemos para atacar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cómo se defendió el Señor de Satanás? ¿Cómo él se defendió? Escrito está, ¿verdad? Y por último, nos habla de su rostro resplandeciente, eso habla de su gloria. Todos aquellos grandes hombres de Dios que vieron el rostro del Señor, dice, cayeron como muertos a sus pies, ¿sí? De tan imponente que es la presencia del Señor y su rostro, ¿sí? Incluso nos dice que Pablo quedó ciego hasta que le quitaron tipo unas escamas, dice, de sus ojos y pudo ver otra vez, según Hechos, capítulo 9. Entonces, esa es la descripción del Cristo glorificado. Es un símbolo, pero que tiene un significado literal. Lo que nos expresa básicamente es eso, las funciones del Señor y su autoridad, ¿sí? Yo estaba en el Espíritu, eso no quiero que olviden también. Él estaba como en éxtasis, ¿sí? Como le pasó a Pedro cuando estaba por salir de la cárcel, ¿verdad? Él pensó que era una visión, pero sin embargo estaba ocurriendo la realidad. Lo mismo le pasó a Juan.
Y a Pablo también dice, si en el cuerpo no lo sé, en el espíritu Dios lo sabe. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 12, la misma cosa le pasa a Juan. Estaba en el espíritu, estaba guiado por el Espíritu Santo para poder escribir todo lo que se le iba a revelar. Y en el día del Señor dijimos nosotros que el día del Señor, por lo menos mi postura, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, no se refiere al domingo, porque siempre la Biblia se le llama el primer día de la semana, no se le llama el día del Señor. Ya después se le llamó el día del Señor al día domingo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, comentario? Justamente esa parte que está en el audio, Sí. que el día del Señor, JB Noma ahí decía que se refería al domingo, porque el día de Jehová es para él refiriéndose a la tribulación. Así mismo, él dice así. También muchos otros predicadores destacados, ¿verdad? John MacArthur, o también dice eso David Cortés Peña, entre otros. El doctor Wiersbe también. Pero fíjense ustedes lo siguiente, ¿verdad? Primero ya les dije uno de los argumentos por qué creo yo que no es domingo. Uno, porque nunca se le llamó al domingo Día del Señor, ¿sí? Eso es en primer lugar. Dos, si ustedes piensan que es solamente un día, piensan que Juan escribió todo el Apocalipsis en un día, No. muchas cosas se le reveló. Incluso algunos dicen que probablemente él no escribió en Patmos el Apocalipsis, sino en Éfeso. Él volvió después de un año más o menos de recibir el Apocalipsis, se fue de nuevo a Éfeso a pastorear esas iglesias. Y luego la Biblia habla mucho del día de Jehová y día del Señor. En 2 de Pedro, por ejemplo, dice, pero ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando, ¿se acuerdan? 2 de Pedro capítulo 3, ¿sí? En los cuales dice, el cielo y la tierra pasarán con grande estruendo y todos los elementos serán deshechos. Nos habla desde el arrebatamiento de la iglesia hasta incluso la destrucción después del milenio, un periodo más o menos como mínimo de 1007 años, ¿sí? Porque 7 años va a durar la tribulación, 1000 años el reino, y luego se va a destruir los cielos y la tierra actuales. Entonces, para mí es claro en que es el día del Señor, porque Juan básicamente describe todos esos acontecimientos en el Apocalipsis, ¿sí? Pero si ustedes piensan que es domingo, no hay ningún problema. Seguimos siendo hermanos, nos queremos mucho y no pasa nada, ¿sí? Y hoy empezamos con el mensaje a las 7 iglesias. Repetimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy vamos a hacer una breve introducción. Fíjense ustedes lo que aprendemos de Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué nos dice nuestro hermano? Dice, los 7 mensajes forman un todo enlazado entre sí por un marcado carácter pastoral, ¿sí? El gran pastor de las ovejas, como dice Hebreos 13:20, pastoreando su rebaño terrenal, observa y descubre cosas encomiables, o sea que alabanzas, irreprobables, que las hace ver a quienes están incursos en ellas. No hay en ninguno de los mensajes otra cosa que el amor del buen pastor que conoce a sus ovejas. Y es cierto, eso es lo que vemos en una y otra vez en cada epístola a las iglesias. Vemos el amor del buen pastor, del gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto lo dijo nuestro hermano Samuel Pérez Millos, ¿verdad? Muy bien, como les dije, terminamos la semana pasada la primera división del libro, que es las cosas que Juan había visto, capítulo 1, versículo 19, ¿verdad? Vimos que el Señor se presenta en los versículos 1 al 8 y luego vemos la descripción del Cristo glorificado, versículos 9 al 20. Hoy iniciamos con las cosas que son las cartas a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y próximamente vamos a iniciar la tercera parte, que es las cosas que han de ser después de estas, que si ustedes se fijan ahí en nuestro mapa es la mayor parte del libro. Prácticamente son 18 capítulos y solamente 3 capítulos son los que se refieren al pasado y al presente. El mensaje a las 7 iglesias. Dijimos ya en algunos de los estudios introductorios que fíjense ustedes que forman un círculo irregular, ¿verdad? Eso es lo que seguía la carretera. Fíjense ustedes, el mar Egeo quedaba todavía en la costa griega y luego está la iglesia de Éfeso a unos 15 o 20 kilómetros de Patmos. Algunos dicen hasta 30, ¿verdad? Exactamente, es difícil saberlo si nosotros
vez tendríamos que organizar alguna vez un viaje a Turquía, ¿verdad? Para conocer las 7 iglesias. Sería bueno, ¿verdad? Si Jorge nos dona alguno de sus dólares y podemos hacer ese viaje. Estaríamos muy agradecidos con él y con su señora esposa. Pero bueno, eso vamos a dejar a criterio de ustedes. De Éfeso partimos y vamos a Esmirna, queda más o menos 30 kilómetros hacia el norte, fíjense ustedes, y va formando ahí un círculo irregular para que el que lleva la carta pueda hacer este recorrido, como para que le quede bien, ¿verdad? Probablemente Juan escribió un solo libro, un solo pergamino, y eso fue llevado a las distintas iglesias. Y no es que solamente le llevó el mensaje para esa iglesia, sino que todo el libro de Apocalipsis recorrió cada iglesia en particular, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunas similitudes en las epístolas, y eso quiero hablar con ustedes a continuación. Fíjense ustedes cómo comienza cada uno. El Señor dirige las epístolas al ángel de la iglesia. Dice en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y luego dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna y así sucesivamente a todas las iglesias. En segundo lugar, Jesús se presenta a cada iglesia conforme a su necesidad. Fíjense ustedes cómo se presenta la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Fíjense ustedes cómo aquí nos damos cuenta que él se presenta conforme a la necesidad. ¿Qué es lo que le dice a Esmirna? Ustedes van a padecer, no flaqueen, sean constantes, sean fieles, no importa si llega la muerte. ¿Y cómo él se presenta? Como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor le dice, no se preocupen si tienen que dar su vida. Yo también di mi vida por ustedes, pero hoy estoy vivo. Tranquilo, como dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos dice bien que temamos solamente a Él. Entonces le dice a la iglesia de Esmirna, fuerza, ánimo, yo también vencí la muerte. Por más de que algunos antes van a ser martirizados, van a resucitar un día y van a reinar conmigo. Eso es lo que básicamente le dice a la iglesia de Esmirna. En el versículo 12, dice ahí el versículo 12 de capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? Versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Señor se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. En el capítulo 3, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Probablemente la iglesia de Filadelfia, descrita por algunos como la mejor iglesia de todos los tiempos. El Señor no le reprocha nada y además vemos que si es que creemos en que cada iglesia representa un periodo en la historia de la iglesia, es la iglesia de las misiones, 1700 a 1900. Donde aparecen los grandes misioneros que hoy nosotros leemos sus historias, ¿sí? Adoniram Judson, George Muller, Hudson Taylor, etcétera, entre otros. Fueron grandes misioneros que hicieron grandes hazañas por el Señor, hubo un gran avivamiento y gracias a ellos muchos de nosotros hoy, o sea, que todos nosotros somos cristianos hoy día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se enviaron misioneros de Europa hacia América y ellos trajeron el evangelio, ¿sí? Muy bien, en el capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Señor se presenta como el santo, el verdadero, el principio de la creación de Dios, el testigo fiel y verdadero. Fíjense ustedes, una iglesia tibia, una iglesia que está engañándose a sí mismo, cómo se presenta el Señor, el testigo fiel y verdadero. Lo que le faltaba a la iglesia es ver su verdadero estado espiritual. Y el Señor se presenta así a la iglesia de
la Odisea. Luego vemos a todas las iglesias les dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Ojo, alguno dirá, qué bueno que el Señor conoce nuestras obras, cierto, es buenísimo, como dice en 1 Juan 2:1. Y a estas cosas os escribo, hijitos, dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a quien, a Jesucristo el justo. Él conoce nuestras obras, pero el que hoy es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez. ¿Se acuerdan ustedes de 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién es el que va a ser juez? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y dice en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo conozco tus obras. Luego hay un elogio para casi todas las iglesias, no para todas. Fíjense ustedes, la iglesia de Éfeso se le elogia por ser sufrida, paciente y trabajadora. Apocalipsis 2 y 3 y versículo 6. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muchas cosas buenas el Señor habla acerca de la iglesia en Éfeso, ¿sí? También vemos a la iglesia de Esmirna. Le dice por ser constante y fiel, Apocalipsis 2:9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. A la iglesia de Pérgamo se le elogia por no haber negado su fe. Apocalipsis 2:13 dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A la iglesia en Tiatira, en el versículo 19, se le elogia por su amor, por su fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras son más que las primeras, ¿sí? En el versículo 3, perdón, versículo 4, Apocalipsis 3, a Sardis se les elogia porque tienen unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Versículo 8 del capítulo 3 nos habla acerca de la iglesia en Filadelfia y se le elogia por haber guardado la palabra y no haber negado el nombre del Señor. Y la iglesia que no recibe un solo elogio es la iglesia de la Odisea, ¿sí? Todas las iglesias también reciben advertencia, excepto algunas también. Por ejemplo, a Éfeso en el versículo 4 del capítulo 2, el Señor le dice que tiene contra ellos que han dejado su primer amor, ¿sí? A Esmirna no le reclama nada, el Señor no le hace ninguna advertencia. A Pérgamo, por retener la doctrina de Balaam. Vamos a estudiar eso, ¿verdad? Balaam enseñó a Balac a que llevara al pueblo de Israel a la fornicación con las hijas de los cananitas, ¿verdad? Los cananitas. Eso vamos a estudiar ahí mejor en la epístola a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A Tiatira el Señor le hace la advertencia por tolerar la fornicación, Apocalipsis 2:20. A Sardis por no hallar sus obras perfectas, Apocalipsis 3, versículo 2. A Filadelfia no le hace ninguna advertencia. A la Odisea se le dice que por cuanto es tibio, ¿sí? No es frío ni caliente, entonces podrá ser vomitado de la boca del Señor. Esa es la advertencia. Luego vemos que el Señor da un consejo a cada una. A la iglesia de Éfeso, en el versículo 5 del capítulo 2, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a dejar sin
su testimonio en ese lugar, iba a quitar la iglesia de ese lugar. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Todas las iglesias hoy no existen, ninguno de ellos existe en la actualidad. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Lo único que tenemos es ruinas, ¿sí? La iglesia de Esmirna no le hace ningún consejo. A la iglesia de Pérgamo, el Señor dice, por tanto, arrepiéntete, versículo 16, capítulo 2, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Tiatira, en el versículo 25 del capítulo 2, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A Sardis, Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. A Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Y a la iglesia de la Odisea es el consejo más largo. Versículos 18 y 19, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. También cada epístola tiene una promesa para los vencedores. A la iglesia de Éfeso, en capítulo 2, versículo 7, se le promete comer del árbol de la vida. A la iglesia en Esmirna se le promete no sufrirá daño de la segunda muerte, versículo 11. En el versículo 17 del capítulo 2, a la iglesia en Pérgamo, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26 al 28, a la iglesia en Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:5, a la iglesia en Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia en Filadelfia se le promete que yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21, a la iglesia de la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y además a todas las iglesias dice esta advertencia final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto dice en Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29, Apocalipsis 3:6, 13 y 22. Fíjense ustedes y comparen lo que dice acá con el capítulo 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque nos habla de la descripción del anticristo. Está hablando de lo que va a suceder en la tribulación y la iglesia no está en la tribulación. Quiero dejar bien en claro eso. No quiero que tengan ninguna duda, ¿sí? Y fíjense ustedes la presentación del Señor en los versículos 13 al 16 de Apocalipsis 1 es lo que se repite en cada carta a las iglesias, ¿sí? Lo que nosotros estábamos leyendo, estudiando la semana pasada. Ese atributo de Cristo que se aplica a las necesidades particulares de la iglesia es lo que se enfatiza en el mensaje. A cada uno se presenta el Señor de diferentes maneras conforme a la necesidad de cada uno. Y fíjense usted a tener en cuenta lo que dice este hermano que comentó, que hace el comentario bíblico de Moody. Deben advertirse las muchas referencias a cosas de Satanás. Por ejemplo, Apocalipsis 2:9 y 3:9 se nos habla acerca de la sinagoga de Satanás. En Apocalipsis 2:13, en Pérgamo, se habla del trono de Satanás. En la carta a Tiatira, versículo 24 del capítulo 2, nos habla de las profundidades de Satanás. Y también siempre teniendo en relación al diablo, dice en conexión, a la iglesia de Esmirna se le advierte que el diablo arrojaría a algunos en prisión, ¿sí? Además se encuentran alusiones a la maldición de los nicolaitas, la presencia de la enseñanza perniciosa de Balaam, versículo 14, y la censura de Tiatira por admitir la presencia de una tal Jezabel, versículo 20, capítulo 2. Siempre se nos habla del enemigo de nuestras almas, ¿verdad? El contraste.
acá vemos que la parte externa no siempre es lo que pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia que pensamos que es rica, es la iglesia de la Odisea, pues ella misma piensa decir que es rica, dice el Señor, que es pobre delante de él. Sin embargo, la iglesia que es pobre en Esmirna, el Señor dice que en realidad es rica, Apocalipsis 2:9. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias, vemos también que tienen algunos significados bastante interesantes. Por ejemplo, la palabra Éfeso significa deseable o deseo ardiente, como dice ahí. Y algunos estudiosos piensan que representa una época de la iglesia, la época apostólica, entre los años 30 a 65, algunos dicen hasta el año 100, hasta la muerte de Juan. Esmirna significa mirra o amarga, que nos habla de una iglesia perseguida entre los años 100 a 300, ¿sí? Pérgamo significa compromiso matrimonial, que nos habla de la corrupción con el paganismo, ¿verdad? Ahí se empezó a mezclar la iglesia con el Estado, nace la iglesia católica entre los años 313, más o menos, cuando Constantino se convierte, comillas, aquí al cristianismo. Él se iba en una lucha, dice, y ve una cruz en el cielo y le dice que debe convertirse al cristianismo para poder vencer. Entonces él se hace cristiano, comillas, aquí, y después de ser perseguida la iglesia cristiana pasa a ser la iglesia del imperio. Ahí se forma el catolicismo romano. Lo único que hubo fue un cambio externo, ¿verdad? No es que se cambió, no es que cada uno fue cristiano. ¿Sí? A lo que era la religión babilónica que practicaban los romanos, se le empezó a hacer sacerdote en vez de esa religión, sacerdote cristiano, y a cada dios se le dio el nombre de un santo y así inició el catolicismo romano, ¿sí? Atiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas y tiene su auge y supremacía el catolicismo entre los años 600 a 1500, casi 1000 años, ¿verdad? Que termina con la Reforma, que es en la siguiente iglesia, ¿verdad? Que está representada por la iglesia de Sardi, aquellos que salieron afuera, lo que hicieron Lutero, Calvino, entre otros, la Reforma, 1517 a 1700 más o menos. Filadelfia significa amor fraternal y vemos el auge misionero entre los años 1700 a 1900. Y la Odisea, que es juicio de las naciones, y significa la apostasía, que es 1900 hasta la época actual, hasta el rapto de la iglesia, ¿verdad? La iglesia tibia. Entonces, acá vemos un poquitito más de lo mismo, ¿verdad? En donde se describe a cada iglesia. Cada iglesia representa un periodo de tiempo. Ahí van a ver ustedes que se distancian algunos años, pero eso no importa. Lo que importa es la idea. Cada época que representa. Se va a cortar y vamos a continuar un poquitito más, mis queridos hermanos. Ya no nos queda mucho. Vamos a estar terminando enseguida. Pensé que íbamos a terminar en una sola parte, pero me queda un poquito todavía. Quiero hacer una reflexión final y vamos a hacerlo al volver, ¿sí? Gracias a cada uno de los que se están conectando. Ahora inmediatamente no vamos a hacer ninguna pausa, vamos a continuar ya con el estudio de